El ad hominem. El argumento ad hominem, del latín ad hominem, que significa contra el hombre, es una falacia lógica en la cual se intenta refutar una afirmación no abordando el contenido sustancial del argumento, sino atacando al individuo que lo anuncia. Esta falacia se basa en descalificar al emisor del mensaje, dirigiendo el ataque hasta sus características personales, motivaciones, antecedentes o atributos, en lugar de analizar la validez o la coherencia interna del argumento presentado. Aunque existen diversas variaciones de este tipo de falacia, todas comparten el mismo principio básico de redirigir el foco básico de la discusión hacia la persona, desvinculándola del tema principal. El argumento ad hominem se manifiesta en una estructura como la siguiente. A afirma X, propuesta o argumento. B, en lugar de refutar X, señala que alguna característica de A puede ser ética, social, etc. B concluye que X es falso o menos válido debido a esa característica de A. En este patrón, la falacia consiste en que la conclusión de B, que X es igual a cuestionable, no sigue lógicamente las premisas presentadas. La calidad del argumento de A no está en teoría relacionada con la moralidad, el carácter o el estatus personal de A. Sin embargo, el argumento ad hominem pretende sugerir que lo está, ya sea de forma explícita o implícita. Miremos un ejemplo muy típico. A. Creo que la igualdad de género es un derecho fundamental. B. ¿Tú crees eso? Bueno, me parece que no tienes ni idea de lo que es la realidad porque nunca has tenido una familia o hijos. En este caso, B no aborda el contenido del argumento de A, la igualdad de género, sino que cuestiona la validez de su postura por no cumplir con un estereotipo personal. La falacia consiste en suponer que una persona sin experiencia en un área determinada no puede tener una opinión válida al respecto. El concepto de ad hominem se encuentra presente desde la antigua Grecia, aunque el término en sí fue popularizado siglos después. Los sofistas empleaban diferentes modas de esta falacia para descalificar a sus oponentes sin descalificar los méritos del argumento que ellos presentaban. Aristóteles señaló en sus debates que la refutación personal era un ataque contra la persona en lugar de contra el contenido de sus afirmaciones. Sin embargo, Aristóteles no trató de manera exhaustiva el fenómeno del ad hominem en su forma más explícita, sino que lo abordó más desde el concepto literal de falacias en la argumentación. Aristóteles ya presentaba ejemplos de cómo los sofistas utilizaban el ataque a la persona como una táctica para evadir una refutación lógica. A pesar de esta primera referencia, no fue sino la Edad Media que, más específicamente con el lógica Richard Whately, que la falacia ad hominem comenzó a tomar la forma que hoy conocemos. Richard Whately, un lógico británico, fue uno de los primeros en catalogar formalmente el argumento ad hominem como una falacia lógica. Según su definición, un argumento ad hominem es aquel que ataca las circunstancias peculiares, el carácter, las opiniones previas o la conducta pasada de una persona, en lugar de refutar el argumento representado. Es importante observar que en el caso de los sofistas y en la dialéctica medieval, los ataques ad hominem a veces se empleaban de manera estratégica, pero no siempre se percibían como falacias. Más bien, en muchos contextos, los ataques personales eran vistos como una forma válida de debilitar la postura del oponente. Sin embargo, la filosofía moderna y la lógica formal, influenciadas por la obra de Aristóteles, de si el empirismo científico comenzaban a definir los impactos de los procesos argumentativos. El ad hominem es una herramienta frecuente en la retórica, especialmente en el contexto político o social, y judicial también. En estos dominios se utiliza a menudo para distraer al público de los puntos de discusión y enfocar su atención en las características personales del oponente. La razón por la que este tipo de falacia es tan popular es por discursos políticos, y es porque apela a las emociones y prejuicios del público en lugar de exigir un análisis lógico y objetivo. Por ejemplo, un político puede enfrentar un argumento fuerte sobre un problema económico. En lugar de discutir las soluciones propuestas, puede atacar el carácter o las creencias personales de su oponente, sugiriendo que debido a su historial personal o a su aparente contradicción,
sus opiniones no son de fiar. Este tipo de distracción puede ser sorprendentemente afectivo, ya que los seres humanos tienden a responder emocionalmente a los ataques a la personalidad o la ética de una persona, lo que puede nublar su juicio crítico y llevarlo a rechazar el contenido del argumento sin importar cuál sólido sea el argumento. Desde una perspectiva psicológica, la falacia ad hominem explota un fenómeno conocido como desviación cognitiva. Este término hace referencia a la tendencia no humana de centrarse en la fuente de un mensaje más que en el mensaje mismo. Las personas influenciadas por emociones como la ira, el desprecio o el miedo pueden caer fácilmente en la trampa de despreciar el mensaje de alguien simplemente porque no les gusta la persona que los está comunicando.